La pregunta es si estas dos expresiones de registro son iguales entre sí y la respuesta es no, no lo son. Primero verifiquemos esto usando una calculadora y luego volveremos y evaluaremos ambos. Estos logaritmos a mano. La expresión de la izquierda es la base logarítmica 2 de 4 cubos, que es igual a 6, la expresión de la derecha es el cubo de log base 2 de 4 que es igual a 8. Bueno, por supuesto, 6 no es igual a 8 y, por lo tanto, las dos expresiones logaritmos no son iguales, y ahora para evaluar ambos logaritmos a mano comencemos con registro. Base 2 de 4 cubos. Observe que el exponente de 3 está dentro de los paréntesis del 4, esta es la forma en la que podemos aplicar la propiedad power de los logaritmos, que se muestra aquí debajo de la base logarítmica b de x a la potencia de, y es igual a y veces la base logarítmica b de x, lo que significa que la base logarítmica 2 de 4 al cubo es igual a 3 veces base de registro 2 de 4, y ahora vamos a revisar cómo evaluar la base de registro 2 de 4 en el lado. Para hacer esto formaremos una ecuación log donde establecemos la base logarítmica 2 de 4 igual a x. Si determinamos el valor de x conocemos el valor del logaritmo. Para resolver esta ecuación logarítmica escribiremos la ecuación exponencial correspondiente usando la definición de un logaritmo que se muestra a continuación, donde y es igual a la base logarítmica b de x es equivalente a b a la potencia de y es igual a x, así que en nuestro caso 2 es la base, x es el exponente y es igual a 4. Así que la ecuación exponencial correspondiente es 2 a la potencia de x es igual a 4 y 4 es igual a 2 al cuadrado. Así que ¿por qué son iguales y las bases son las mismas? Sabemos que x debe ser igual a 2, lo que significa que la base de registro 2 de 4 es igual a 2, así que volviendo a nuestra expresión 3 veces la base de registro 2 de 4 es igual a 3 por 2, lo cual es 6, otra forma de evaluar este logaritmo habría sido solo cubo 4 cubos es igual a 64, así que podríamos haber escrito esto como base de registro 2 de 64. Y luego para evaluar este logaritmo podemos usar el mismo enfoque que hicimos para la base de logaritmos 2 de 4. Hagámoslo aquí abajo, la base de log 2 de 64 es igual a x, la ecuación exponencial correspondiente es 2 a la potencia de x igual a 64. Y 64 es igual a 2 a la sexta potencia 2 a la x es igual a 2 a la sexta, dándonos x es igual a 6, así que log base 2 de 64 es igual a 6, que por supuesto es lo que esperamos. Y ahora vamos a evaluar el logaritmo de la derecha, que es el cubo de base logarítmica 2 de 4, así que el exponente de 3 aquí no está unido al 4, sino que en realidad está unido al logaritmo que estamos cubitando base log 2 de 4, lo que significa que tenemos tres factores de registro. Base 2 de 4. Que se puede escribir así, también podemos adjuntar el exponente de 3 en el logaritmo, y escribir la expresión de esta forma aquí. Este es el cubo de log base 2 de 4. Pero para evaluar esto a mano creo que esta forma aquí es más fácil de usar, por lo que la expresión dada el cubo de base de troncos 2 de 4 es igual a bueno, sabemos que la base de registro 2 de 4 es 2, así que esto solo nos da 2 cubos que es igual a 8. Por lo que es importante reconocer la diferencia entre estas dos expresiones antes de irnos, vamos a resumir lo que descubrimos al evaluar un logaritmo donde el exponente de, y está dentro de los paréntesis adjuntos a x. En esta forma aquí podemos aplicar la propiedad power de los logaritmos, y escribir el log como y time log base b de x, pero si el exponente de y está fuera del paréntesis. En realidad se aplica a todo el logaritmo que se puede escribir en cualquiera de las dos formas que se muestran aquí a la derecha. Espero que esto te haya resultado útil.